Filas de alas blancas sobre la tierra. Cada vez que hasta ahora el rayo divino, provisto de velos protectores, ha penetrado los niveles de la obra de la creación hasta la creación posterior como salvación de Dios enviada para liberar a los espíritus que ahí pedían ayuda. Siempre con esta ayuda plena, una multitud de ángeles han sido enviados a cooperar en la obra de salvación. Este evento fue parte de la venida del Hijo de Dios, Jesús, y de igual manera huestes de ángeles acompañaron a Parsifal y María cuando ingresaron a las materias de la creación posterior con el propósito de apoyar y purificar el desarrollo de los espíritus humanos. Ahora que el rayo de Parsifal está cada vez más cerca de esta tierra para completar el cumplimiento del juicio de Dios sobre la humanidad, aquí en este momento hay a su alrededor huestes de ángeles que han descendido del Grial. Los ángeles no están aquí solo como amable escolta hacia la iluminación de escolta de Parsifal, que, una vez formada, actúa en el punto más lejano del rayo que emana del Grial, sino son enviados aquí como seres ejecutivos que aportan fuerza y aliento a todos los obrantes de los sirvientes conscientes. Hasta ahora no ha sido necesario hablar de la presencia de ángeles aquí en la obra de la creación posterior en este momento del juicio, porque solo añadiría más confusión para los lectores serios. Ahora, sin embargo, podemos avanzar y traer una descripción más cercana de todo el evento sobre esta tierra. Los seres elementales y tejedores de todos los acontecimientos de la obra posterior de la creación, que tienen su morada inicial en Valhalla, provienen del rayo de Mercurio primordial, uno de los caballeros más cercanos a servir a Parsifal en la luz secadora del castillo del Grial. De su servicio a la voluntad se formó la base del Valhalla, y también de su muy extendida voluntad surgió como el primer sirviente del Valhalla o Dionar. El ser en Valhalla tiene su origen en el Grial, está permanentemente conectado al Grial a través del Mercurio primordial y al mismo tiempo también está parcialmente conectado con todos los seres poderosos en la obra primigenia de la creación, que son precisamente los ángeles de diversos tipos de servicio. Los ángeles, como seres que ministran al Espíritu Santo, ascendieron al comienzo mismo de la creación de la obra de la creación, fuera del reino de Dios, por orden que descendió del trono de Dios con las palabras, hágase la luz. Ellos fueron incluidos en este mandado de Dios porque son los formadores de la voluntad de Dios en todos los niveles de luz. Hay por tanto en ello una cierta, aunque muy lejana, parte de lo homogéneo que los acerca a todo, donde encontramos una acción esencial en la obra de la creación. Así ahora, cuando junto con el rayo de Parsifal, una luz intensificada está presente en las proximidades de la Tierra en la parte mundial de Efeso, en el efecto directo de la radiación del Grial, ya es fácil comprender que en esta luz las multitudes de los ángeles también se acercaron a la tierra para cooperar en el cumplimiento del juicio como acción extendida de Parsifal. La presencia de los ángeles, aunque permanezcan por encima de la materia de la obra posterior de la creación, produce por su resplandor un aumento inmediato del movimiento alentador para todas las acciones de los sirvientes que tienen su salida en los pasillos del Valhalla.
Por lo tanto, si se habla del sonido de filas enteras de alas blancas de ángel, entonces no es sólo una razón para la alegría interior de los espíritus humanos puros y armonizados, sino que es sobre todo una gran exaltación de toda la acción esencial en las materias. Solo es necesario sintonizarlo correctamente e inmediatamente surgirá una imagen para el espíritu humano, dando respuestas a una cantidad tan grande de preguntas hasta ahora candentes. Estas preguntas a menudo se relacionan con ideas de cómo sería posible algo así, como cambiar el curso actual de los acontecimientos, que aquí en la Tierra tienen una cierta velocidad de acción y, sobre todo, una inercia temporal. El fortalecimiento a través de la estrecha influencia de los ángeles trae un estímulo y una aceleración de los acontecimientos sin precedentes. Estos eventos también son conocidos por la gente como milagros. Al mismo tiempo, sin embargo, estos ángeles que permanecen por encima de la materia, con su presencia elevan fuertemente todo lo puro y brillante que está atrapado en las materias, literalmente atrayéndolo magnéticamente hacia la luz. De ahí la elevación interior que de vez en cuando sacude el interior de personas que aún conservan al menos un poco de infancia pura. La homogeneidad, que consiste en pura puerilidad, que quizás algunos todavía conservan aquí y allá, tiene su origen en la chispa espiritualmente esencial del espíritu. La cercanía de las huestes angélicas sobre esta tierra actúa como un sonido homogéneamente sintonizado que hace vibrar el interior de una persona en momentos puros y literalmente la empuja hacia arriba con una fuerza especial, como si quisiera llevarla por la fuerza a alturas brillantes. Este evento es causado por la presencia de la esencia esencial de las huestes angélicas, acompañando al rayo de Parsifal que está por encima del universo local para equipar el juicio en curso. Y así la presencia de estos seres elevados servidores de las alturas de la creación primordial produce muchos efectos que las personas en cuerpos terrenales no pueden reconocer adecuadamente y mucho menos comprender. Sin embargo, estos efectos son simples y evidentes porque reflejan dentro de sí mismos la esencia simple de todas las manifestaciones de las leyes de la creación. Los ángeles, en su esencia, siempre tienen un elemento de atracción magnética para todo lo que lleva al menos una parte de una naturaleza esencial similar. Y dado que los sirvientes esenciales provenientes del Valhalla están formados del mismo tipo que la base esencial de los ángeles, por mucho que se debiliten su resplandor y fuerza internos, son atraídos directamente por el efecto magnético de las huestes luminosos que rodean a Parsifal en la creación posterior, donde quiera que él y sus anfitriones estén. Los siervos del ser se sienten atraídos a absorber la luz y la fuerza encantadora que emana del ser superior de los siervos de los ángeles. Le sucede como cuando todas las criaturas amantes de la luz se exponen a los brillantes rayos del sol de la mañana después de una noche fría. El ser absorbe ese resplandor del ser angelical y se regocija en la fuerza que le aporta. Así como la vida se renueva cuando el frío de la noche da paso a los rayos del sol de la mañana, así ahora toda la vida en esta parte de la obra posterior de la creación experimenta el influjo de luz llevada dentro de ellos por las huestes de ángeles. Huestes de seres de luz, ángeles con alas blancas, por su mismo origen irradian bendiciones a toda vida
y al mismo tiempo su mensaje presagia la purificación y renovación de toda vida que se presentará en el juicio. Es una corriente ondulante de luz que suena como un coro poderoso, exigiendo el más alto grado de pureza de todas las criaturas al mismo tiempo. Sin embargo, también aparece como una redención amable que lleva en sí misma una misericordia y una bondad amorosa desconocida en esta parte de la obra posterior de la creación. La justicia de Dios y el amor de Dios impregnan simultáneamente estas multitudes en las que no hay nada personal porque los seres angelicales solo conocen una cosa, el más alto grado de servicio fiel a Dios y a la luz. Y esta formulación, a pesar de muchos obstáculos internos, ejerce en cierta medida una atracción magnética incluso sobre un gran número de espíritus humanos que aún no se han cerrado completamente a algo superior. La cercanía de estos mensajeros y servidores que han descendido a las materias desde alturas que aquí nadie puede alcanzar, hace vibrar poderosamente la naturaleza espiritualmente esencial del espíritu humano que está en parte presente en el fundamento de la chispa interior. Como si el interior de una persona recordara algo antiguo que está escrito en algún lugar profundo del subconsciente. Así funciona el sonido del susurro de las alas blancas y brillantes de los ángeles. Esto se debe a que la antigua corriente espiritual, a partir de la cual se permitió que los espíritus más básicos en el hombre se formara y ascendiera a la conciencia, también una vez arrastró con toda la demás vida, una vez similar a velos nebulares, alrededor de los lugares donde ya en el principio las huestes de los ángeles estuvieron activos durante el desarrollo de la creación de la obra original. Por lo tanto, solo en la forma más sutil de los recuerdos resuena remotamente en la persona que se abre a ello. Es casi demasiado delicado, tierno y frágil, por lo que siempre es rápidamente ahogado por la densidad de pensamientos y sentimientos que tan fuertemente rodean al hombre terrenal aquí en la tierra. Pero aún así, si al esforzarse por alcanzar la más sutil y valiosa receptividad, una persona se abre interiormente, esto puede afectarle inmediatamente de forma tan atractiva y magnética como lo hace con los servidores esenciales del Valhalla. Si puede hacerlo, entonces debería cuidarlo como si fuera un tesoro muy valioso. Si sus entrañas aún pueden captar el sonido que proviene ahora de las huestes cercanas de seres angelicales. Y es también especialmente el interior de la mujer el que es más elevado por su naturaleza más espiritualmente esencial. Las mujeres llevan dentro de sí el empoderamiento de un mayor grado de sintonía con las corrientes de sonido que se han acercado a esta tierra a través de los ángeles que acompañan al rayo de Parsifal en el cumplimiento de todas las promesas del juicio de Dios. Ella, la esencia superior de la mujer, no está ni nunca estuvo relacionada con las especies esenciales del Valhalla, pero en su origen espiritual está más cerca de la esencia que reside en las especies angélicas de sirvientes que trabajan en la más pura fidelidad a la luz en la obra original de la creación. Aunque esto es solo una pequeña parte que está asociada con la capacidad receptiva superior del original espiritual femenino, sin embargo, permite que lo femenino terrenal sea receptivo y también esté en sintonía homogénea con las corrientes angélicas de sonar más, que es el caso
de la especie masculina espiritual, que por su posición está más bien fuera de estas corrientes. Esto se debe a que la especie espiritual masculina es más adecuada para alinear y recibir la radiación con el ser del Valhalla, que está destinada a la obra posterior de la creación para transformar efectivamente la materia. Por supuesto, estamos hablando aquí solo de la más mínima diferencia, que además, incluso en el más mínimo engrosamiento en una mujer, se pierde inmediatamente como un tesoro enterrado que ya está casi olvidado. Sin embargo, cada chispa espiritual que todavía brilla con vida y movimiento tiene la posibilidad de encontrar el eco de un recuerdo lejano de los días de antaño, cuando las corrientes de tipo espiritual inconsciente descendieron por los niveles, varían las alturas radiantes de luz alrededor de los lugares donde resonó el coro de acción angelical. Fueron precisamente las manos angélicas las que, bajo la guía de la sabiduría de Dios, impulsaron estas corrientes de lo espiritual a lugares donde sólo les permitió establecerse y madurar en un temblor silencioso hasta una conciencia inicial gradual. Esta corriente, como toda vida que se encuentra en las alturas de la obra de la creación, debe haber estado revestida de la proximidad de una vibración elevadora de tipo angelical. Son las alas de los ángeles y su suave ruido el que acompaña como un eco lejano a cada habitante de la obra de la creación en su plenitud de ser o incluso en el camino de su desarrollo, y es un recordatorio de la grandeza de Dios que está contenido en toda vida en la obra de la creación. En la obra de la creación todo sucede con una realidad a la que no le falta al mismo tiempo esa belleza suprema y cierto cuento de hadas con el que la gente aquí en la tierra solo puede soñar. Solo en el mundo terrenal la gente creó un espacio para sí mismo con su sensatez intelectual, del cual toda receptividad superior fue desplazada para una conexión permanente con las corrientes de luz. Por lo tanto, es sólo algo lejano, que sólo se acerca de vez en cuando para sacudir el interior como advertencia de un desmayo espiritual total. Al mismo tiempo, hoy en día la gente debe experimentarlo como una armonía con la gozosa alabanza del Creador, que es la única que cumple la esencia esencial de los servidores angélicos. La gozosa entrega a la luz que todo lo supera para el esfuerzo supremo de completa sintonía con la armonía que está permanentemente contenido en la luz, debía ser experimentada por las personas en solemne anticipación de los cambios que vendrán después de largo tiempo de deambular de la humanidad por esta tierra. La glorificación del Creador y también la radiación de luz fuertemente atrayente, todo esto es obra de la acción de las huestes de sirvientes angelicales, quienes trabajan sus vibraciones sagradas en las tierras bajas, en la materia gruesa de la obra posterior de la creación. Si los hombres pudieran vislumbrar por un breve momento la grandeza digna y, sin embargo, la vivacidad gozosa que impregna este evento, caería al suelo temblando y suplicarían perdón por haber dudado alguna vez de Dios y de su grandeza dadora de vida a seres ministradores tan hermosos como los ángeles blancos resplandecientes. Seguramente se sentirán abrumados al ver algo tan poderoso como las filas temblorosas de ángeles que rodean el pilar de luz que desciende de las alturas del grial hacia las materias,
cuanto en el otro extremo de este pilar de luz brilla con un brillo cegador la figura de Parsifal. Encima flota la inscripción: He aquí el Hijo del Hombre. Él es quien viene a atar el mal en el santo mandado de Dios y a liberar aquello a lo que se le permitió encontrar el bien y también lo que aún mejora bajo los golpes de su espada de juzga. Y esta misma inscripción, flotando resplandecientemente en las nubes sobre la figura de Parsifal, es la alabanza formada de los ángeles que lo acompañan. El resplandor de las filas de los ángeles moldea y forma también esas nubes que se describen como el lugar desde donde el Hijo del Hombre, en la voluntad de Dios, Immanuel, obrará en todos los siglos de la vida. Y también a través de sus corrientes de radiación se forman los hilos individuales de un nuevo ser para que puedan surgir no solo los servidores esenciales, sino también los espíritus humanos perdonados por la luz, que han puesto todos sus esfuerzos a lo nuevo en ellos, en transformarse sometiéndose a la voluntad de Dios. Sumisión significa ante todo dominar la mente con el espíritu para que la sensación que se esfuerza por adherirse a la gran armonía que vibra a través de la obra de la creación gobierna también los pensamientos y las voluntades que trabajan por la configuración de la vida terrenal. Por lo tanto, no es la sumisión lo que va en contra de la voluntad del hombre, sino que es precisamente el despertar de la voluntad interior del hombre que en su libre albedrío desea cumplir solo la armonía con la armonía que encuentra dadora de vida para toda la vida que lo rodea y para él mismo. Y a esta voluntad interior, que anhela la armonía con la totalidad del universo, la proximidad de los servidores angélicos alrededor del rayo de Parsifal aporta un gran estímulo incluso a los terrenales. Su brillo pasa a formar parte de los hilos de luz activo que provocan el movimiento que debería conducir al despertar de la chispa espiritual en una persona. El hecho de que la radiación se perciba como una presión que lo abarca todo, que obliga a un giro inesperado en las acciones de una persona, se debe a la naturaleza altamente esencial de los ángeles, porque en ellos se unen una parte de lo divino y una parte de lo creado. Así, lo divino a través de estos servidores que oscilan con firme devoción en la voluntad de Dios, se vuelve en parte comprensible para todo lo que se encuentra en la obra de la creación en todos sus niveles. Los ángeles son chispas vivientes de los pensamientos del Creador. Actúan como corrientes de luz purificadoras, animadas y al mismo tiempo inquebrantablemente seguras donde quiera que la voluntad de Dios las dirija. No es fácil acercar la verdadera esencia de los ángeles al espíritu humano porque siempre le resultan incomprensibles, porque a diferencia de los habitantes espirituales, no tienen voluntad propia y, al mismo tiempo, actúan como la más viva manifestación de devota alegría en cada momento de su servicio. A diferencia del espíritu humano, los ángeles se fusionan permanentemente con la voluntad de Dios, están inmersos en ella y cada uno de sus manifestaciones es la encarnación de una parte del ser divino, por pequeño que sea la parte que estén conectados a esta obra de la creación. Esta pequeña parte de la sustancia de la obra de la creación los conecta con la vida en la creación principalmente para preparar el camino del rayo de Dios, siempre que esté
entra desde lo divino por la puerta del grial a la creación, como en la llegada de Jesús, o en el caso de Parsifal, María y también Irmingard viniendo del grial, y éstas durante su acción fueron escoltadas por ángeles en las materias protectoramente y con un alegre saludo desde las alturas del reino divino. Para el espíritu terrenal seguirá siendo para siempre una especie de misterio, porque la unión de lo divino con lo creado en su forma esencial permanece mucho más allá del alcance del espíritu humano. Por lo tanto, para él seguirá siendo para siempre solo una realidad experimentada si alguna vez puede vislumbrar algo de ella y, a través de su esencia interior, captar una parte de la grandeza que se encuentra en ella y que siempre actúa hacia afuera como una radiación que, en primer momento, obliga a uno a entrar en un estado de espíritu fuerte y abrumador. Aunque los ángeles siempre llevan dentro de sí una parte del amor de Dios, la inmediatez de la fuerza de la radiación siempre produce una poderosa impresión estremecedora en el espíritu humano que lo abruma, por fuerte que se considere. Es una incomparable fuerza de radiación que brilla desde la blancura de las alas angelicales, que son precisamente el signo del temblor en la poderosa voluntad de Dios. En las grandes alturas, todo lo que oscila completamente en la voluntad de Dios, siempre lleva consigo un cierto tipo de vuelo de todas las criaturas ahí como manifestación de conexión con esta acción. Asimismo, los cielos supremos en Malaya tienen de alguna forma una especie de alas en su apariencia como manifestación de su conexión con la voluntad de Dios. Todavía le tomará algún tiempo al hombre terrenal familiarizarse adecuadamente interiormente con todo este conocimiento que se les ha dado como apoyo para la ascensión, para aceptarlo gradualmente como propio y finalmente poder disfrutar de todo esto con una aceptación infantil de la perspectiva que se le abrirá de tal manera que, muy por encima de él, pueda sentir permanentemente la grandeza de la acción de Dios, que siempre le trae solo belleza y refrigerio en todas sus manifestaciones y formas, como estímulo en el camino hacia la salvación, la casa luminosa en el paraíso. Cuando las personas se reabren a una cierta percepción de los eventos superiores en la obra de la creación, entonces, junto con esta conexión renovada, regresará a ellos la capacidad perdida de experimentar lo fabuloso de su ser. De hecho, las personas deberían haber conservado esta fabulosidad como una cierta cuerda que los llevaría correcta y gradualmente hacia una conexión cada vez más elevada con la obra de la creación, que en sí misma es una manifestación fabulosamente hermosa de las formas que surgieron del pensamiento de Dios, haciendo posible otra vida que la divina y divinamente esencial. Los ángeles actúan como mediadores en esta creación y mantenimiento del pensamiento de Dios Padre, quienes son las chispas de los pensamientos que ponen todo en movimiento y vida. No es apropiado hablar aquí de cómo todo esto se cumple en las transiciones individuales y en las etapas intermedias, porque eso quedaría más allá de la comprensión de los hombres terrenales de hoy, que todavía cargan con demasiado razón material. Siempre sería motivo de éxtasis blasfemo si se presentara a la razón algo que está completamente más allá de su capacidad de comprensión. Además, lo descrito anteriormente pertenece solo a aquellos que intentan percibir en imágenes y que, sobre todo, permiten
que su espíritu puede elevarse a esa percepción del esplendor de cuentos de hadas de la obra de la creación. Solo puede beneficiarlos y alentarlos. Sobre los arcángeles, los más antiguos y demás habitantes del reino divino, no corresponde escribir nada más aquí. Lo más importante para el espíritu humano ahora es aceptar lo que realmente sucede a su alrededor en esta dimensión terrenal del ser. Y de hecho hay una inmensa cantidad de ello. Si los hombres ya hubieran buscado un conocimiento y una comprensión adecuada de los servidores esenciales del Valhalla, en poco tiempo se habrían visto rodeados por un mundo viviente de belleza que hasta ahora se les había escapado. También dejarían de pedir las cosas más elevadas que están por encima de la creación y percibirán aún más e incluso absorberían directamente el gozoso tejido de la vida a su alrededor. Como por un movimiento de varita mágica, la venta que hasta entonces los había separado del mundo de exquisita actividad de los servidores esenciales del Valhalla caería de sus ojos. Además, en el tiempo presente, seguramente podrán ver la proximidad del rayo de Parsifal y así también podrán captar una grandeza digna y glorificadora de Dios que impregnan las hileras de alas blancas que rodean este rayo durante el cumplimiento del acontecimiento del anunciado juicio de Dios. Oh, qué poco saben todavía los hombres de la vida real que se desarrolla en esta bendita obra de la creación de Dios. Que finalmente cambie para que la verdadera luz del conocimiento pueda habitar aquí en la tierra.